Bienvenidos muchachones a una nueva entrega, en este caso de sumatorias de fuerzas, tanto en X como en Y, desde un punto A, ¿sí? Donde vamos a tener una carga distribuida y una carga inclinada, donde podemos afianzar que le tenemos que dar un nombre a cada una de ellas, ¿sí? Esta sería mi F2 y este es mi F1, pues, por ser mi área o mi fuerza 1. Esto simplemente lo vamos a convertir en una carga puntual y esta vamos a descomponerla y sustituirlas por sus puntuales horizontal y vertical. Recordando que vamos a tener nuestra fuerza de 6 newton, que es nuestra F2, ¿sí? Y que es inclinada, pues, como tal, hacia lo que es de una forma 30 grados, y vamos a obtener nuestra fuerza en Y y nuestra fuerza en X. ¿Sí? De aquí vamos a darle paso a la sumatoria de F1, donde vamos a tener que es igual a mi área 1 por mi base por altura. ¿Sí? Esta siempre va a ser la fórmula 4 por 3, me está dando mis 12 newton. En este sentido vamos a obtener el X1 para poder ubicarla, sabiendo que la base es igual a 4, ¿sí? Y 4 entre 2 me da 2 metros. Este es mi resultado. Ahora sí, vamos al paso de la F2, donde tenemos que mi F2 va a tener sus dos componentes, tanto en X como en Y, recordando que tienen que tener su nombre y apellido, para la ubicación de ellos mismos, sabiendo que la X es el cateto opuesto. Vamos a tener la magnitud por su ángulo, vamos a tener su resultado, y la componente vertical, F de ello, por la magnitud por el coseno, ya que es el adyacente, el cateto adyacente me está dando un valor de 5.2 newton. Una vez realizados los cálculos, nos toca es elaborar. Nosotros le vamos dando un nombre de segunda gráfica, donde se establece la misma estructura con sus dimensiones ya conocidas, ¿sí? Horizontales y verticales. Y lo que queda es sustituir nuestras fuerzas, que en este caso F1 me está dando 12 newton, ¿sí? Y la ubicación del X1, que me había dado 2 metros, es decir, la base entre 2, si la base es 4 me había dado 2, y yo siempre lo voy a colocar con respecto a un punto que en común que yo voy a hacer mi sumatoria de fuerza. En este caso, mi 2 sería hacia la derecha. Seguidamente, para mi F2 voy a tener, ¿sí?, una horizontal y una vertical en el mismo sentido que estaba la original. En este caso, F2Y va a ser igual a 520, ¿sí?, newton, y mi F2X, perdón, va a ser igual a los 3 newton. Ahora bien, después de tener mi segunda gráfica, procedemos a las sumatorias de fuerzas tanto en X, ¿sí?, como en Y, que simplemente agarrar todas las fuerzas que están horizontales, sumarlas, y las que están verticales también sumarlas. Este proceder, en este caso decimos sumatorias de fuerzas en X es igual a F2X. En este caso es la única fuerza que tenemos, F2X, que va hacia la derecha. Normalmente, ¿sí?, procedemos a colocarle el sentido de referencia hacia donde van los positivos. Sí, en este caso, como va hacia la derecha, ella es positiva. En este caso queda mi 3 newton, y esto va a ser igual a mi sumatoria de fuerzas en X. Sí, este es el resultado. Luego, en la sumatoria de fuerzas en Y, igualmente tenemos que darle sentido, que positivo hacia arriba, donde ya tenemos F1 y F2Y de mis fuerzas digamos, en el plano. Una que va hacia abajo, que es negativo, F1, y otra que va hacia arriba, que es F2Y, positiva. Entonces procedemos, como F1 va hacia abajo, le colocamos su negativo, podemos colocarla acá. Digamos, esta manera de procedimiento, porque podemos colocarlo directamente los números, es decir, Fy positivo hacia arriba, menos 12 más 5.20 me está dando menos 6.80.
En este caso, lo recomendado es cambiarle el sentido colocando que va hacia abajo. Ya calculado, tenemos que hacer como especie de una tercera gráfica donde vamos a colocar la representación, cómo quedan tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y con su respectivo nomenclatura, ¿sí? Y esto es todo en sumatoria de fuerzas en el plano, en este caso de una estructura. Gracias por su atención.